Bueno, se da cuenta como de a poco vamos cumpliendo los compromisos, por supuesto. El compromiso que tenemos con el Conociéndonos, se lo habíamos adelantado la semana pasada. Vamos a hablar sobre la Fundación de San Fernando, vamos a consultar aquellas cosas que no sabemos, porque la idea de este diálogo directo, como usted lo sabe, ¿no es cierto?, es aprendamos en conjunto, pues. Y para empezar a conversar, obviamente hay que conversar con quien sabe, ¿no es cierto? Y para eso San Fernando tiene un excelente historiador, que también, ¿no es cierto?, ha escrito crónicas, así que con él vamos a conversar. Tenemos el lujo de poder decir que estamos con don Roberto Soto, historiador, gran amigo, y así también hace algunos años atrás, estuvimos juntos en un proyecto muy similar, ¿no es cierto? Parecido, y hablando también, por supuesto, de la cabecera de la provincia de Colchagua, San Fernando. Don Roberto, muchísimas gracias por recibirnos y por estar y por creer, como siempre, en este proyecto de la historia y del conocernos. Yo en primer lugar quiero agradecerte haberme invitado a este programa, porque todo lo que sea que hablemos de San Fernando es positivo. Yo soy sanfernandino de tomo y lomo, como se dice. Nací aquí, me he criado, he estudiado y me pensioné aquí, no me jubilé. Ah, me ya, pensioné. me parece muy bien. Y aquí estamos residiendo en esta casa que tiene, en que yo nací también. Tiene tanta también historia como el dueño de acá. Así que muchas gracias. Yo aprovecho no solamente agradecerte de tener la oportunidad de hablar de la ciudad, sino también mandarle un saludo a mi amigo Roberto. Con Roberto Silva Saavedra, mi tocayo. Él cuando inició el instituto comercial, como se llamaba en esa época, yo fui uno de los profesores que trabajé con él al comienzo. Así que para él, mis saludos afectuosos. Se lo vamos a llevar, no se preocupe. Don Roberto, entrando en tierra derecha, hablemos de la fundación de San Fernando. ¿Cuál es la fecha exacta en que se fundó San Fernando? En primer lugar, San Fernando fue fundado un 17 de mayo de 1742. Y aquí empecemos como quieres que tú decías que queríamos aprender algo, vamos aprendiendo. En primer lugar, San Fernando fue fundado fuera de la ciudad, en Mayoa, en el pueblo indígena de Mayoa, dicen los estudiosos. Y desde ese lugar, José Manso de Velasco, que en esa época era el gobernador del Reino de Chile, firmó el acta de fundación. Él nunca estuvo en San Fernando, nunca, categórico. Tanto que nosotros, en general, los historiadores hacen sus versiones. Tú sabes que la historia es subjetiva. Sí. Y a un compara, una persona hace tiempo atrás, hablemos, mucho tiempo atrás, encontró una reja vizcaína. O sea, esas rejas coloniales que le llaman vizcaína. Y se la vendió al Museo de Historia de Chile, en Santiago de Chile, como la reja que había sido de la casa de Manso de Velasco. Y le creyeron el cuento, le creyeron el cuento y se la compraron. De tal manera que si uno hace tiempo atrás iba al Museo Histórico y decía, cuando hablaba de la época colonial, una reja preciosa. Ustedes saben que esas rejas eran puras forjadas, no existían remaches, nada, era todo hecho a mano por un herrero experto en arte. Y decía reja que perteneció a la casa del gobernador José Manso de Velasco en San Fernando. Mentira. Después mi padre, que también es una de las estudiosas también de la historia sanfernandina, escribió y le costó mucho convencer al museo para que ellos decidieran
que autoridades anteriores le habían, no mentido, sino que le habían puesto, habían apagado de más una reja. Entonces, Fiorina, él fundó la ciudad y siguió, después vamos a hablar algo de don José Manso. Y en los terrenos que había dado un matrimonio, que son muy conocidos, ¿no es cierto? Y eran cerca de 400 cuadras que de los dueños del fondo o de la hacienda, cuya casa patronal es Nicolauta, donde está el museo ahora. Y sobre esa base se mandó un arquitecto, ingeniero, o alarife, como se llamaba, a hacer el trazado de los manzanas, ¿ah? Que se tenía ciertas partes. Y no sé, por ahí hay un plano en que están en las primeras, cómo fue trazado. Ahí tenemos dos. ¿No estabas atento? Es el trazado de San Fernando. Ya. Y que ese, el que vas a mostrar ahí, es el trazado original. ¿Estoy bien ahí, mi estimado camarógrafo? Es el trazado original. ¿Está grabando? Que como pueden apreciar, están numeradas las manzanas y lógicamente en el centro había que poner la Plaza Mayor. La Plaza Mayor, donde generalmente colocaban un lugar para la iglesia, para la casa de la autoridad y la municipalidad, y en algunos lugares donde la paz no era muy asidua, se le ponía el patíbulo. Don Roberto, ¿cómo llegan a ser hacienda? Porque la verdad es que uno de repente recorre un poquito la historia y aparecen las mercedes de tierra, y aparecen, ¿no es cierto?, en donde en aquella época se le daba una cantidad de indios al español que llegara las a encomiendas que se llaman, los encomenderos. Lo que pasa es que aquí, en nuestra zona no hubo muchos encomenderos, sino que hacendados. Y el lugar elegido, estas 200 cuadras que dio este matrimonio Juan Jiménez, ¿no es cierto?, y doña María Morales de Albornoz, ella la que tenía la plata, a propósito, era la dama, no el caballero. Mire. Y porque ella era de antiguo abolengo. Entonces, por favor. Don Roberto, ¿cómo llegan los españoles acá? Porque se habla de mercedes de tierra, en donde a estos señores, ¿no es cierto?, les regalaban una cantidad de hectáreas, me da la impresión, de terreno, en donde incluso le pasaban indios, dependiendo de la jerarquía. Claro, en realidad era una manera, una fórmula, en primer lugar, de agradecer. Eran los encomenderos, se llamaban encomiendas, ¿no es cierto? Era una manera que el Poder Central agradecía por servicios prestados, y segundo venía la segunda intención, que era importante, que ayudaba a poblar. Claro, entonces esas encomiendas servían también como base, ya como una base, digamos, de poder ciudadano de España. Pero aquí, y esto fue el grave problema que tuvo don José Manso de Velasco por esta ciudad que se fundó, y en estas hectáreas que ya todo el mundo sabe que fue entregada por este matrimonio. ¿Por qué? Porque los hacendados de alrededor de San Fernando vivían bien, pues. ¿Y qué se van a meter a una villa húmeda dentro de los ríos? Todavía tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de saber que el invierno aquí esté húmedo. Es muy húmedo. Pero figúrese cientos de años atrás, 1700, en el siglo XVIII. Era húmedo, la tierra era fango. Claro, porque los ríos se desbordaban, qué sé yo, no estaban encauzados.
Nadie se quería venir, pues, princesa. Nadie. Ah, Pues. ya, ya. Yo estaba tranquilito en mi hacienda, tenía Claro. todas mis comodidades. ¿Quién me iba a meter ahí? Nadie se vino, pues, a meter. Y las autoridades veían con horror de que se había fundado la ciudad y no tenía habitantes. Entonces salió lo que un Superman aquí, porque fue, Ah, ya. no vino Manso de Velasco, sino que vino un señor corregidor. El corregidor era alguacil, era gobernador, las tenía todas. Don Pedro Hilfer y tal. Ese fue el corregidor que nombró Manso de Velasco para que viniera a residir aquí a San Fernando. Y construyó su casa, la primera casa que está donde están los juegos, en el costado poniente, norponiente de San Fernando, donde hay unos juegos infantiles, donde está el Liceo Niña antes. ¿Ah? Ya. Ahora hay un En juego la infantil, esquina. que es la esquinita. En la esquina, Ahí frente al Liceo de construyó, Hombres. claro, ahí construyó el... Pero para eso tuvo que poner drásticas medidas. Se asignaron los vimos, ¿no es cierto? Estaban numeradas. Ponle el número 42 a doña Fiorini y familia. Y ustedes dicen, no, ¿qué voy a venir? Estoy en Roma, tranquilita. Claro. ¿Ah? Ya pues, señora Fiorini, si usted no viene a instalarse a San Fernando, en 40 días, usted no solamente va a tener que pagar tantos maravedíos o un plato de mul, sino que le vamos a meter preso. Ah, ya. Entonces, complica la cosa. claro, buena voluntad. Usted Claro. tiene, Cualquiera tiene buena voluntad. y así se pobló San Fernando, y fueron en años, pues, fue un momento difícil. Y si no hubiese visto, así había sido este corregidor, no sé, pues San Fernando, no puedo decir yo porque ya la cosa pasó ya, pero uno puede lucurar, eso es lo bonito de la historia. A lo mejor no habría salido No había avante. pasado de nada Claro. más allá, ¿no? Por eso yo hablo de una trilogía importante aquí en la Fundación de San Fernando. Primero, los donadores, ¿cierto? Los que donaron el terreno. Segundo, el que fundó. Y el tercero, el realizador. El que realizó todo esto fue, lógicamente, el corregidor Pedro Hilfer y tal. Sin él, no habría pasado nada. Don Roberto, la pregunta que siempre me he hecho con respecto a estas tierras, ¿eso significaría que aquí no habían habitantes, no habían indios, no teníamos ninguna representación, digamos, de alguna etnia? No, sí, claro, los indios promaucaes, que se llaman. Ya. Pero no eran números grandes, sino que... Pero ellos eran los que Claro, habitaban. claro, los que estaban aquí, claro. Ya, o sea, claro, aquí fueron desplazados, digamos, Ya. y conquistados por los... Ya. Fíjate que estos indios estaban en toda la zona central, incluso llegaban hasta las Termas del Flaco, o sea, toda la cordillera. Ajá. Eran indios pacíficos. Ya. ¿Mm? Pero a su vez también ayudaron a los araucanos para evitar que se produjera una invasión importante. Pero cuando pasaron los españoles aquí, ellos se fueron a la cordillera. Claro, Entonces, por eso, los mapuches son ¿no es cierto?, los que detuvieron a los españoles. Sí, son como Sí, más eran bravíos, guerreros, no, porque eran guerreros, guerreros. claro. En cambio estos eran agricultores, así que no. Cuando pasaron los españoles, llegaron aquí hacia el sur, O sea, ellos, fue muy fácil, digamos. claro, ellos Porque frente a gente pacífica. claro, Era no poco hicieron, no estaban en sus ideas de hacerle frente. Claro que hubo escaramuzas ahí hacia el Pichilemu, pero no hay ninguna importancia, no Ya. tiene ninguna importancia. Pero vuelvo a insistir, la historia, al menos la historia de San Fernandino, tenemos que darle el verdadero lugar a don Pedro Gibraltar. Así se nació nuestra ciudad, por amigo mío. Digamos, y Manso de Velasco, ¿cuál es la parte más importante que él tiene con respecto acá? Manso Velasco firmó, Ah, ya. Solo eso. firmó. Ah, ya. Pero Manso Velasco también es
un personaje de la historia medio olvidado. ¿Sí? Sí, claro, lógicamente que en todas las... Él fundó más o menos en 5 años, fundó 9 ciudades en Chile. 9. Ay, ay, ay. Así que por eso todas las veces que se recuerda el aniversario de esas ciudades, se le menciona también. ¿Ah? También estuvo en Rancagua. Yo tengo una lista aquí, me van a permitir, miren que ¿Sí? la historia no, para que no cometa un error. El año 1939, Manso Velasco fundó Santa María de Los Ángeles, que es Los Ángeles. ¿Ya? El año 1740 fundó San Felipe del Real, o de San Felipe. El año 1742, el año que le corresponde, no, fuera de San Fernando el Real de Tinguiririca, ¿no es cierto? Sí. Fundó Villa de las Mercedes de Tutubén. Ya. No ¿Y sabe, eso? Cauquenes. Ah, Cauquenes de Maule. Ya. ¿Ah? Y también fundó ese mismo año San Agustín de Talca. Ya. O sea, Cauquenes, San Fernando, Talca. El año 1743, mire, seguido, ¿verdad? San José de Logroño de Melipilla. ¿Por qué Logroño? Y todo tiene una relación con él, porque él nació ¿ah? En una villa, Torrecilla de Gamero, que está cerquita de Logroño, que es parte de Rioja, de La Rioja. ¿Ah? Entonces ahí cada uno le da, por eso le llamó San José de Logroño de Melipilla. Después Santa Cruz de Triana, Rancagua. Ya. Y San José de Buenavista de Curicó. Y el año 1744 fundó San Francisco de la Selva. No sabe qué, Copiapó. Mire, Ahora, pues bien. pero 9 ciudades en 5 años. En esta época, por eso cuando el rey, que le interesaba que se fundaran ciudades en sus ¿cuánto se llama? En sus terrenos, en estos terrenos casi solitarios, le dio el nombre de, lo elevó a Conde de Superunda. Sí, por sí. eso, no hay que dice San José Manso Velasco y Samaniego, Conde de Superunda. Superunda quiere decir fundador de ciudades, o sea, es el capo, super. Superunda quiere decir que ayudó a la corona a cristianizar y a poblar las ciudades. 9 ciudades en 5 años, es una gracia. Y por eso también, pues, Fiorina, ¿podemos hablar algo de más? Sí, de más por Velasco? supuesto, pero por supuesto. Pero porque vuelvo a decir aquí, a mí me fascina hablar de este hombre que lo liquidaron. Ya. Después de esto, hizo aquí un parlamento con los indios. ¿Ah? Y que fue muy, según decían las crónicas de la época, reunió miles y miles de indios, llegaron a esas que uno ve en las películas cuando se juntan. ¿Se podría los jefes. asociar como cabildo, como algo así? No, que juntaron los indios, se juntaba con todos los indígenas, Sí, la sí. población, y se firmaban textos de paz y qué sé yo. Ya Claro, lo hizo con todos los indios como te decía antes, con todos estos indios que eran pacíficos. ¿No? No era tan fácil con los mapuches. Y después, debido a esto, es que fue nombrado virrey del Perú, la máxima autoridad, ¿no es cierto?, colonial. Estuvo mucho tiempo, estuvo cerca de 10, 12 años estuvo ahí. Pero don José Manso Velasco, los años no pasaban en vano, y pidió retirarse ya tenía más o menos 80 años. Bastante avanzada. Claro, entonces todo esto era ya, lo tenía, y quería volver a su terruño, donde tenía una situación económica bastante expectable, y él quería volver a su país de origen y vivir de sus glorias navales. Era general, comendador, y había tenido todos los títulos que una persona podía ostentar en ese en momento. esa época. O sea que, recuerda, virrey, no todo. Pero hay una mala estrella.
siempre hay un pero para las cosas. Y lamentablemente a don José le tocó al final del café esto de tener mala estrella. Él se fue, el año 60 le dieron ya, 1760, le dijo el rey de España: usted ha cumplido, véngase. El año 1761 se vino en barco, ¿acuerdan? Panamá, Cuba. Y después de Cuba, decimos, se tiraba para arriba para España, ¿eh? Para la península. Y resulta por Fiorina que en esa época estaba la guerra contra Inglaterra. Y los ingleses bloquearon la isla de La Habana, en Cuba. Lo bloquearon y entonces hay que defenderse. ¿A quién le tocó? Al caballero. Porque era el militar de más alta graduación. Y le tocó a él y a un hombre de 81 años. Que ya lo único que quería era volver. Y le tocó defender Cuba contra la escuadra inglesa, que era poderosísima. Estuvieron bloqueando y lo nombraron presidente de la Junta de Defensa de La Habana. Ese es el título. Que no, en ningún caso se hizo. 67 días estuvieron defendiendo el bloqueo. 67 días. Harto, ¿eh? Harto. Entonces vio Manso Velasco que la defensa era inútil. Más encima que era inútil por la muerte de de tanta gente que. Entonces decidió pactar. Y pactó, o sea, llegó un armisticio o rendición, como quieran darle el nombre. Y a ellos, a todos, claro, había condición de que no iba a haber matanzas, sino que se. Y después vino lo terrible. Lo terrible en el sentido de que él, con todos los generales y capitanes, fueron enviados a Madrid. Pues Inglaterra los llevó a Inglaterra, estuvieron ahí y después los trasladaron a Madrid, donde le siguieron un juicio por traición, por haber, ¿cierto?, entregado el puerto. Mucho tiempo, ahí vinieron las pasiones, la gente que no hace nada y que critica, los otros estaban en España, no sabían qué pasaba acá, viene el juicio, condenaron a todos y a Manso de Velasco lo condenaron al destierro. Desde Madrid, las cuantas leguas, le quitaron todos los honores militares, toda la graduación, e incluso le confiscaron todas sus tierras. Y fue este hombre ya con 90 años, y después estuvo en Barcelona, después estuvo cerca de Córdoba, en un convento franciscano, porque era tan pobre que tuvo que meterse en un convento para poder sobrevivir, y murió cerca de Granada hasta este convento franciscano. Y así murió un hombre que le había dado gloria, éxitos a la corona por unos designios del destino. Si él pasa 3 o un mes antes, no había pasado nada. Había llegado a España merecedor de la corte, al lado del rey, con todo el problema. Así que, Fiorina, esa es la historia de nuestro hombre que que dictó o firmó la fundación de nuestra ciudad. Siempre para los grandes hombres hay una especie de tragedia. Hay como un mal final. Mal final. Y a las pasiones humanas se olvidaron de todo lo que he hecho, todo. Pero había que castigarlo porque había herido el honor nacional de haber pactado o haber entregado la Habana. Ahí tiene la historia de este muchacho. ¿Qué me dice? Después de esta pausa seguiremos conversando.
Ya, este año son 20 años. 20 Tenemos años. 20 años. Dale, pues. Y ahí se puede acercar. De todas maneras, a ver, dame ¿Te quieres uno a ver poner si a dónde? brilla. No, pónmelo en cualquier parte. Hay que tomar con la cámara también porque aquí no me toma bien el... Me la saca, pero me la saca muy mal. O lo otro es ponerlo acá también. Pero está Sí, es caliente. que es muy brillosa la... Toma. ¿Le cambiaste el formato por casualidad? Tranquilo nomás, weón, digo yo, tranquilo. ¿A dónde lo ponemos? Se puede sacar y pagar, ¿a dónde lo pagamos? No, sí, ya Ahí. lo saqué ya. Ah, ¿ya? Lo que yo no puedo sacar es... No sé por qué me tenga que no me la saco. Pero te voy a sacar a ti porque está exquisito, cabrito. Sácale. Ahí sí que sale. Entonces ahí que esté servido ya, es decir, Sírvanse. cafete. No me está quedando que- bien. Ya, espérame, yo me sirvo. Ya. ¿Te dio de alta? Tengo, sí, Te dio de pero alta. tengo los ojos más chicos. Bueno, no. Ahora estoy Pero Sí, recién- sí, pues mamá es mucho chaqueteo. Daba mi Gonzalo, mano, Gonzalo. revolviendo la taza. Aquí el otro Camarógrafo. Pero está camarógrafo. Sí, ocupado. pues. ¿Te sirvo Bueno. un tecito, ¿Qué café? ¿Qué te- quieres? ¿Un té? Dame tecito, pero Ya. simplecito, por favor. Perfecto. Ya. Yo ¿Qué no. te habías hecho? ¿Para dónde estás? Eh, ¿O te echaron o No, la voy a tomar ahora? es que había que salir, había que depurar un poco. Tú sabes, yo soy media loa. Así que Ya. estuvimos afuera haciendo algunas cosas y volvimos. ¿De qué? ¿Dónde hacía clase? En mi niña. ¿Cómo se llama tu mamá? Maritza Lem. Maritza. Lem. Uy, Isa. Isa, Te voy a ¿en qué tomar año una fue? foto. ¿En qué año estaría en el liceo ella? Ahí empezaron los problemas. Ahí empezamos el problema. Me salía el 80, Eran tres, 80 y hermano. tanto. Eran tres hermanos. Leemos las tres. Altas, flacas. Tantas alumnas que tiene. Sí, son ¿Qué es? ¿Un caballo? ¿Qué es? De un ciervo. Bueno, después de esta pausa que fue bastante apetitosa, porque sí, estamos en compañía de Delicatessen Viviana. Ellas han tenido... no, se me fue. Después de esta pausa, porque la verdad es que le vamos a mostrar lo que hicimos en la pausa. Sí, porque estamos junto a Delicatessen Viviana. Al final de este segmento va a encontrar todos los datos, porque a usted que le gusta hacer sentir bien a la familia, a las visitas, aquí va a encontrar de todo, pero de eso le vamos a contar al término de este segmento. Don Roberto, y vamos a conversar de... Y ya terminamos Manso de Velasco, ¿no es cierto? Claro. Y don José Antonio Manso de Velasco y Samaniego Ujú. dictó una ordenanza Ya. en que se establecía el primer cabildo o Ya. municipio, como se llama ahora, de esa época. Y yo tengo el dato aquí, yo creo que a nuestros espectadores, ¿se dice? O televidentes, Televidentes, puede ser que también, ¿no es sí. cierto? A nuestro chiquillo, a nuestra chiquilla, a usted Claro, señora y a usted claro. señor. Podría A eso nos estamos interesarle refiriendo. saber cómo estaba formado. Sí, por supuesto. que Aquí sí. viene. Él antes designó Manso de Velasco con fecha 9 de diciembre de 1744, o sea, 2 años después, el primer cabildo que quedó constituido por las siguientes personas: don Manuel de Rojas y don Jacinto Fuenzalida como alcaldes ordinarios. No quiere decir, usted sabe que comunes que es. Claro. Don Ramón Ramírez Vargas y don Martín de Guzmán como regidores. Don José Hidalgo como alférez real y don José de Maturana y Zamorano como alcalde mayor provincial. Él el que mandaba la cosa. Y lógicamente a don José de Maturana le tenía la misión específica
de corregir y castigar los delitos Ah, ya. que se cometieran en despoblado, o sea, era una especie de sheriff. ¿Ah? Ah, ya. Este fue el primer cabildo. Y Fiorina, ¿qué podríamos hablar toda la tarde? O tendríamos Toda una semana Hermano, para hablar de la pero historia. yo quiero referirme a un hecho concreto que Ajá. consistió en lo siguiente. Usted me presentó como escritor. Efectivamente, Historiador. historiador, además soy escritor, profesor de historia, geografía, y efectivamente me he dedicado yo a rendir un homenaje a San Fernando. Yo me siento sanfernandino, y sabe Fiorina que yo me siento también profeta en mi tierra, Ay, qué bueno, don Roberto. porque San Fernando me ha dado una serie ha valorado el trabajo que he hecho. Y por eso una manera que tenemos nosotros los sanfernandinos de agradecer a nuestra ciudad natal es a través de cosas, acciones, y las acciones son mis libros. Cuando la ciudad de San Fernando cumplió los 250 años y era alcalde Gustavo Valderrama, Calvo, quedamos de acuerdo en que yo iba a hacer un trabajo, y efectivamente ese año, de los 250 años, escribí una manera de agradecer a mi ciudad natal es a través de los libros escritos. He tenido oportunidad, por mi calidad de profesor, he recopilado datos, y además también los datos que recopiló mi padre. Y como digo, los 250 años de la fundación de San Fernando, escribí este libro que se llama Desde mi esquina, y trata de diferentes temas como personajes, y más que nada, Fiorina, de la razón del nombre de una serie de calles de San Fernando. Ah, mire, qué bonito. ¿Te acuerdas que vimos el plano? ¿Sí? Precisamente todas las calles que están en ese plano, ¿Ya? les doy por qué se llaman. Por ejemplo, antiguamente esta se llamaba Avenida Las Delicias, después Avenida Junín, Marzo del Ajo, y explico todas esas cosas. Mire qué bien. ¿No es bien interesante? Fue un bestseller, Fiorina, porque son muy pocos los que quedan de este libro. Y después me dijeron, es tan interesante, Roberto, y unas personas me dijeron, ¿por qué lo escribes? Sigues agrandándolo. Entonces empecé a estudiar las poblaciones que ven aquí. Habían 120 poblaciones, y multiplícala por 10 calles, no podría haber escrito 8 libros con 1200 calles, fíjate, ¿no? Claro. Habría sido un mamocheto que invendible, porque es muy difícil hacer literatura ser escritor en las provincias. ¿Ah? Sí, sí, porque Por siempre usted, estamos por nomás a nuestro Vargas Padilla, a Héctor Flores Donosa, a Neyman, a todos los que han escrito algo y que cuesta, y hay también damas, ¿no es cierto? cuesta aunar y darle un valor real a la cultura. Exactamente, y además es complicado. Después seguí con otro libro, también una manera de agradecer al Liceo de Hombres de San Fernando, que ha sido mi cuna, ¿ah? Y escribí lógicamente este libro que se llama Crónicas Liceanas, que habla de toda la historia y mi mirada particular también, de el liceo en que yo estudié y trabajé muchos años. Y después seguí haciendo nuestro homenaje, y el año pasado, justamente el 31 de mayo, o sea, a cumplir un año, hice el primer libro sobre las Termas Flacas. ¡Ay, qué maravilla! Se llama Misión Inolvidable, donde yo he estado más o menos, hablo de los 60 años que he ido a este balneario, y hablo de la historia, de las aguas, de anécdotas que me pasan. Así que me tercer, y viene otro sobre que estamos más o menos un 30% con respecto a Rotary Club de San Fernando, que es otra de las instituciones que han llenado mi vida, como ha sido el liceo. Así que, como puedes apreciar, Fiorina, uno está metido en San Fernando, y te quiero mencionar que cuando
San Fernando cumplió los 246 años de Ya. existencia, Ajá. se hizo este suplemento o esta publicación, Ya. y en él me pidieron que escribiera algo. Y escribí sobre los personajes de San Fernando. Ah, ya. Personajes que Características. sobrepasan, no los que son los más ricos, los que han hecho esto, sino que característicos, o sea que han pasado El tiempo. Que a logran pas- traspasar claro, el tiempo. traspasar el tiempo. Y yo quiero mencionarte algunos. Aquí tenemos, por ejemplo, nadie lo conoce, pero don Abelardo Guzmán Baeza, que en la época del año 20, por ahí, era el encargado de la limpieza o del aseo en San Fernando, que andaba, era como el administrador de todos los barredores. Acuérdense que en esa época había calles empolvadas, sin Sí, nada, pues. Sí. y cuando salían estos, don Abelardo con su trup, San Fernando se llenaba Una polvadera, me imagino. pero ¿qué tenía lo importante? Este señor decía, ¿ah? Porque era medio muy autoritario, Ah, ya. decía que que él había estado con el presidente Alessandri, ¿ah? Le había pedido que le diera unas calles a don Temo. Don Temo era un hombre, un pordiosero, ¿ah? Ya. Que andaba por ahí. Entonces, como él era la autoridad, ¿ah? Ya. Entonces don Temo, cuando andaba medio con trago, echaba a todas las personas de la calle, porque él decía que no podían estar en la calle, su calle, porque le dio una manzana, su calle, sin permiso de él. Entonces venía la policía y don Temo es uno de los personajes del año 20. Característico Claro. de esa época. También tenemos la Petita. La Petita era una mujer que también muy menesterosa, que por los años 50, 60 deambulaba por San Fernando. Era bien simpática, andaba siempre de punta en blanco. Pero pedía una moneda, siempre andaba pidiendo, porque decía: yo soy una mujer honrada, ¿ah? Y necesito alimentar. La llevaron al hospital, por decirte todo, siempre venían las gotas de leche, que en esa época era una institución beneficiosa, y se la llevaban al hospital y la llevan allá y ella se arrancaba. Y así, a ver, hay un personaje, hay otro personaje que es muy conocido, algunos incluso pueden que no, digan que no la conocieron, ¿no? Que entre los años 20 y 40 se llamaba Norma Guzmán, Ah, ya. la tía Norma. Tenía un prostíbulo en la calle Urruela, Me imaginaba por lo de tía. muy Sí. famoso. Ya. Pero fíjate que esta mujer, que era, entre comillas, la oveja negra de la familia, todas las Pascuas, a todos los niños del sector, le hacía una fiesta y le daba a todos regalos. Además, las asiladas que a veces tenían hijos, ella los criaba. Lo hacía, según ella decía, me contaba mi padre, que hacía hombres de bien o mujeres de bien, y le enseñaba a una profesión, y estudiaban. Hay una anécdota muy simpática cuando se creó el liceo técnico femenino Ya. actual, o escuela técnica, como se Ujú. llamaba en esa época. Era necesario, para poder dar el visto bueno para su inicio, que tuviera un número determinado de De alumnas. niñas, claro. Y como estaba cerca ahí, a donde está, ahí se fundó. Como estaba cerca del lugar donde está ahora el liceo técnico, ya donde mismo Ujú. se creó, la directora, ¿ah?
empezó a ir casa por casa haciendo una encuesta. ¿Ah? Claro, donde había ¿Dónde? niñas. Y llegó donde la Ah, señora, sí. no, ella no tenía idea. La señora era muy educada, andaba siempre a la última moda. Y se acercó la directora y le dijo, mire, buenos días, y le contó la historia. Y la señora Norma dice que la miraba. Ella contaba, la directora contaba esto. Ya. Y le dijo, ¿sabe, mijita? Le dijo, mis niñas todas tienen profesión, así que le agradezco mucho su gentileza. Y después ella contó, y le dije, ¿a dónde te fuiste a meter, mujer? Dijo, pero dice que la trató excelentemente bien. Entonces siempre se acordaba la directora de lo que le había costado juntar las 120 o 130 alumnas que había. Aquí, como te digo, hay varios personajes, pero para no creer. Había un personaje que se llamaba el Tulato, le decían. Me tocó conocer. ¿Viste? Ahí entro yo en la historia de Claro, San ¿viste? Fernando Sí, hay de también. todas las historias. Claro, el Tulato, ¿te acuerdas que andaba? Era un personaje que andaba siempre vestido así a la usanza oeste, ¿no es cierto? Con sus Sí. pistolas, con Y dando vueltas las las pistolas, qué sé yo. Pero y a todos apenas uno se acerca y saca la pistola, ¡tá! Y entonces un día, otro personaje, Arnaldo Jiménez, el negro Jiménez, ¿por qué no lo conozco? Le hizo una broma. Vio que venía el Tulato venía por la avenida frente a las Indias, a donde está el mismo, Ajá. está por la avenida Manuel Rodríguez. Y entonces, antes que el Tulato porque siempre lo mataba al negro Jiménez, antes que él lo matara, el negro Jiménez llegó, pistola imaginaria, y y agarró el Tulato, y por darle más color, se tiró al lado y quebró una vidriera de la zapatería, quedó la tendalá. Y lógicamente los dueños salineros no le cobraron, pero eso pasó. Y hay más personajes. El último personaje, no sé, le llamaban el Pantruca. El Pantruca era un moreno que gritaba a las micros, a Santiago, ahí en O'Higgins. Ah, ya. Claro, era famoso el Pantruca. Y este muchacho se llamaba Edilio Pardo, pero nadie le conocía el loco. Igual está el Pepe, qué sé yo. El Pepe tiene era de Roma. ¿Sí? Y tiene en el cementerio le hacen mandas, tiene una gruta. Porque dice que el Pepe Es milagroso. es milagroso. Es milagroso. Era- Bueno, la verdad es que nosotros podríamos estar conversando, Sí. pero mucho tiempo. Entonces nosotros vamos a seguir con don Roberto la próxima semana, porque vamos a seguir contando historias, trayendo personajes, ¿no es cierto? Y para que juntos podamos ir recorriendo estas tierras, al igual como lo hicimos con don Pedro en uno de los segmentos que usted va a ver. También San Fernandinos de corazón, porque esta tierra, como siempre lo hemos dicho, es una tierra que es bendita, es una tierra en donde no sobra nadie, es una tierra que ha llegado a ser la cabecera de la provincia de Colchagua, porque hombres como don Roberto Soto, hombres como don Roberto Silva, hombres como don Pedro Aróstica, van haciendo camino al andar, con sus familias, con sus mujeres, con sus hijos, han hecho de esta tierra una tierra bendita, a la cual nosotros tenemos, primero que nada, dar a conocer como medio de comunicación y como programa. Esa es nuestra responsabilidad. Y enseñarles a ustedes, los más jóvenes también, como lo es mi camarógrafo y la gente que me acompaña, muy joven, a ellos les queda la responsabilidad de cuidarla para sus hijos y para sus nietos. La cara que tenía mi camarógrafo, señora, cuando le hablan del Liceo de Hombres, ahora un día le voy a sacar yo una foto, porque cada vez que se habla de los comienzos del Liceo de Hombres, él se emociona, y qué bueno que sea así.
Y qué bueno que sea. El Liceo de Hombres es el mejor de Chile. Bueno, Era. así dicen. Así En la dicen. época de nosotros, ¿no es cierto? Me he encontrado con puros exalumnos del liceo de hombres, señora, pero ya vamos a hacer el liceo de niñas. Por ahí nos vamos a juntar todas también. Don Roberto, muchísimas gracias. Nos estamos viendo Gracias. en el próximo Nos programa. vemos la próxima semana a ver de qué hablamos. Sí, y tenemos harto, ¿no? Sí. Crearon personajes ahí. Sí, vamos a ver que Sí. es un personaje interesante ahora. ¿no? Ya está, pues. Ya ¿ves? está. Así que nos estamos encontrando, así Ya, que no nos se vemos. preocupe. Siga con nosotros. Delicateces Viviana, 20 años al servicio de la calidad y buen gusto. Repostería, cócteles, eventos, fiestas infantiles, donde la especialidad de la atención ya son tradicionales. Bueno, así estamos entrando al Saber Tequén. La verdad que en esta oportunidad es un honor el poder encontrarnos entre sanfernandinas, una que llegó muy lejos, porque hace bastantes años que se fue. Y aquí la estuvimos esperando, se desarrolló, caminó en la vida, aprendió muchas cosas y no quiso estar ausente en esta espera al bicentenario. Y es esta la razón por la cual en esta oportunidad tengo el placer de reencontrarme con doña Sonia. Ella nos va a explicar el arte de sus arpilleras, el arte de su pintura y cuánto cuesta caminar afuera cuando uno es poseedor de tanta cultura colchagüina. Doña Sonia, un placer. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a conversar en este segmento. Y la verdad es que es nostálgico, ¿ya? Porque éramos muy jovencitas en antaño, ¿no? Y ya vestimos canas y hemos vuelto a esta ciudad, no solamente usted, yo también.